Hola, soy Ana Karen Villalba Mesa, residente de primer año de Medicina de Urgencias. Hoy les vengo a presentar el tema de hipercalemia e hipocalemia. Bueno, generalidades del potasio. Los valores normales van de 3.5 a 5.5. Es el catión más abundante del organismo y tiene diferentes funciones. Las principales es que regula las enzimas intracelulares, o sea, contribuye a la síntesis de proteínas y glucógeno. Mantiene el potencial de membrana y regula la excitabilidad de tejidos neuromusculares y cardiovasculares, que está condicionada por la relación del potasio intra y extracelular. El contenido corporal en un adulto va de 3.000 a 4.000 miliequivalentes, o sea, de 50 a 55 miliequivalentes por kilogramo de peso. Tiene un aporte basal de 1 a 3 miliequivalentes por kilogramo por día. Se encuentra distribuido principalmente en tejido muscular, hígado, líquido intersticial, eritrocitos y plasma. Su mayor concentración se encuentra en líquido extracelular a razón de 150 miliequivalentes y en líquido extracelular 4 miliequivalentes. Bueno, los factores que regulan el potasio, pues esto está regulado entre la ingesta y la excreción. La ingesta es del 2% aproximadamente, perdón, la ingesta pues depende de lo que consuma nuestro paciente. El potasio plasmático es solo un 2%, que es 4.000 equivalentes. Intracelular está en un 98% a razón de 150 y bueno, se excreta principalmente por el sudor en un 5%, la orina en un 80% y las heces en un 15%. Bueno, la distribución transcelular de potasio está regulada por diferentes factores, pero los principales son la insulina y la estimulación beta adrenérgica. Esta diferencia en la concentración es determinante para el potencial de membrana en reposo, y esto es fundamental para la transmisión neuromuscular. Los factores que regulan el intercambio intra y extracelular de potasio, bueno, los factores que favorecen la entrada, la alcalosis metabólica, la insulina, la estimulación beta-2 adrenérgica, la aldosterona, la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, los agonistas alfa-adrenérgicos y la lisis. Y los factores que regulan la secreción distal, la ingesta de potasio en la dieta, la concentración de potasio plasmático, el pH sistémico y el flujo tubular distal. Bueno, hay algo que se llama principio de electroneutralidad, en donde dependiendo el pH o si estamos en acidosis o alcalosis, es la cantidad de potasio que vamos a encontrar. Bueno, en una acidosis, debido a la entrada de hidrogeniones a la célula, hay una salida de potasio, por lo que esto va a condicionar a una hipercalemia. Por cada 0.1 que disminuye el pH, aumenta el potasio de 0.2 a 1.7 miliequivalentes. Y en la alcalosis sucede lo contrario. Debido a la salida de bicarbonato hay una entrada de potasio a la célula, lo que, bueno, debido al incremento de 0.1 unidades del pH, determina una reducción de potasio del 0.6 miliequivalentes. Como lo comentábamos, su principal vía de eliminación es la renal de un 80%, y bueno, el riñón es capaz de reducir su excreción a menos de 5 miliequivalentes al día en presencia de depresión de potasio. Ahora sí vamos a hablar de hipercalemia. Se define por la presencia de una concentración plasmática de potasio superior al 5.5 miliequivalentes. El Consejo Europeo de Reanimación define como la hipercalemia con un nivel plasmático mayor a 5.5 y se considera grave a partir de 6.5. Los requerimientos mínimos diarios de potasio son de 1.600 a 2.000 miligramos, o sea, de 40 a 50 milimoles. Y bueno, la OMS
aconseja una ingesta de 3.500 miligramos al día, que corresponde a 90 milimoles de potasio. La hipercalemia es la alteración electrolítica más grave, ya que puede provocar arritmias ventriculares fatales en minutos. La incidencia y prevalencia en la población general va de 2 al 3%, con un incremento en la frecuencia en pacientes con enfermedad renal crónica hasta del 40 a 50%. Es mayor en la población anciana porque en ellos disminuye la liberación de renina, produciéndose un hipoaldosteronismo. Puede aparecer también en pacientes ambulatorios en una incidencia del 1 al 10%. Y bueno, actualmente esta incidencia está aumentando, ya que la población consume fármacos que consideran esta alteración, como los IECAS, los ARA2 o diuréticos, ahorradores de potasio. Causas de hipercalemia. Bueno, hay una condición que se llama pseudohipercalemia o pseudohiperpotasemia, que bueno, esta es secundaria a una muestra hemolizada, a un torniquete excesivamente apretado o un torniquete que se deja mucho tiempo y se toma la muestra, o a una leucocitosis. Esto también nos puede condicionar una pseudohipercalemia. El aporte excesivo de potasio oral o IV, la disminución en la eliminación renal, condicionada por estos aspectos, la enfermedad renal aguda o crónica, enfermedad de Addison, hiperplasia adrenal, hipoaldosteronismo, fármacos que interfieren como los IECAS, los ARA2, fármacos que inhiben la secreción renal como los diuréticos ahorradores o disfunción tubular distal. También el paso de potasio al líquido extracelular puede condicionar esta condición, como la acidosis, la lisis celular, la parálisis periódica, el déficit de insulina o hiperglucemia grave y fármacos betabloqueantes. Bueno, manifestaciones clínicas. Las principales son parestesias, areflexia, debilidad muscular, parálisis flácida o ilio, pero la que nos tiene que orientar es la debilidad muscular. Si tenemos un paciente con debilidad muscular, hay que descartar la presencia de hipercalemia, sobre todo si existen factores precipitantes en este paciente. Bueno, hay un algoritmo diagnóstico de hipercalemia. Si nuestro potasio está arriba de 5.5, hay que preguntarnos si existe lisis de células sanguíneas. Si sí, pues hay que buscar pseudohipercalemia. Si no, hay que ver cómo es nuestro potasio urinario y calcular nuestro factor transtubular de potasio. Si este es mayor a 7, hay que buscar causas de redistribución o de liberación tisular o de administración exógena. Si este es menor a 5 o 7, hay que ver si nuestro filtrado glomerular está disminuido. Si sí, pues estamos ante una enfermedad renal. Si no, pues hay que buscar un déficit en los mineralocorticoides o en la secreción tubular de potasio. Bueno, aquí está el cálculo de nuestro gradiente transtubular de potasio, que es potasio en orina por la osmolaridad del plasma entre el potasio del plasma por la osmolaridad en orina. Bueno, manifestaciones electrocardiográficas. Este es uno, pero aquí hay una manifestación, bueno, aquí hay una representación más gráfica. A partir de 3.5 a 5.5, el electro es normal. De 5.5 en adelante vamos a encontrar ondas T picudas y simétricas. Mayor a 6, onda T picuda y simétrica con un voltaje similar a la R. Mayor a 7, prolongación del PR hasta desaparición de la onda P o ensanchamiento progresivo del complejo QRS. Y mayor a 8, QRS que continúa ensanchándose hasta que se fusiona con la onda T. Y en potasio mayor a 10 adquiere una forma sinusoidal.
Esta es una clasificación de hipercalemia en donde no solo toma en cuenta los valores séricos de potasio ni las manifestaciones electrocardiográficas, sino también toma en cuenta el escenario clínico de nuestro paciente, si está inestable o si está estable. Y de acuerdo a eso, pues recomienda el uso de estabilizadores de membrana como el gluconato de calcio. Bueno, el tratamiento depende de los cambios electrocardiográficos, porque si existen cambios, pues esto se considera una emergencia. Y el objetivo, pues, es antagonizar los efectos cardíacos de la hipercalemia y promover el desplazamiento de potasio al interior de la célula en el menor tiempo posible. El algoritmo en el tratamiento de hipercalemia, pues, va a depender de nuestros hallazgos en el electro. Si hay cambios electrocardiográficos, el tratamiento es urgente, donde podemos usar sales de calcio, betagonistas, soluciones polarizantes, diuréticos de asa y resinas. Si vemos que el tratamiento es refractario a esto, pues esa es condición de una urgencia dialítica. Si vemos mejoría, pues hay que evaluar el tratamiento a largo plazo y obviamente evaluar la etiología para resolverla, ¿no? Si no hay manifestaciones electrocardiográficas, hay que confirmar con otra determinación, solo para descartar lo de la pseudohipercalemia. Y bueno, si es una hipercalemia verdadera, hay que ver si es severa o si es moderada, de acuerdo a las manifestaciones electrocardiográficas. La administración de gluconato de calcio es la primera medida, ya que este no va a disminuir la cantidad de potasio, eso que quede claro, solo va a estabilizar la membrana, es un cardioprotector. Los que sí entran a disminuir los valores de potasio, pues son los beta-agonistas nebulizados junto con las soluciones polarizantes, que son los más recomendados y que, bueno, me van a contribuir a aumentar la entrada de potasio a la célula. Bueno, aquí están estos fármacos, el gluconato de calcio al 10%, su tiempo de acción es rápido de 5 a 10 minutos y dura 1 hora su efecto. Los betagonistas como el salbutamol, su efecto de acción es 30 minutos y dura de 2 a 3 horas. La solución polarizante, que son 50 mililitros de solución glucosada al 50%, junto con 10 unidades de insulina de acción rápida, ¿no? Y esto, bueno, actúa en 15 minutos y dura su efecto de 6 a 8 horas. El bicarbonato de sodio, este está recomendado únicamente cuando nuestra hipercalemia esté acompañada de una acidosis metabólica con un pH menor a 7.3. Si no, no se recomienda. Y bueno, diuréticos de asa como la furosemide. Las resinas de intercambio están recomendadas solamente en el tratamiento de hipercalemia a largo plazo, ya que tiene una efectividad limitada y su inicio es en horas, no en minutos como los anteriores que vimos. Estas intercambian catiónicamente por otro, o sea, hacen el intercambio de un catión en el tubo digestivo y bueno, como lo comentaba, debido a que su efecto es de horas o su inicio es en horas, no tienen utilidad en el manejo de hipercalemia aguda, ya que como vimos dentro de nuestros objetivos en el tratamiento es que el potasio se mueva al interior de la célula en el menor tiempo posible. Y bueno, la forma más efectiva pues es la hemodiálisis. Un tratamiento de 3 a 5 horas de hemodiálisis remueve de 40 a 120 milimoles de potasio a través de un transporte difusivo, que es el principal responsable, con un 80% de remoción de potasio extracelular. Ahora vamos a hablar de hipocalemia.
Se define por una concentración sérica de un potasio menor a 3.5 y se clasifica en leve, moderada y grave. Leve de 3 a 3.5, moderada de 2.5 a 3 y grave menor a 2.5. Frecuentemente puede ocurrir por tres mecanismos: disminución en la ingesta, redistribución hacia el espacio intracelular o aumento de excreción en las pérdidas extrarrenales o pérdidas renales. Bueno, falta de ingesta, bajo contenido en la dieta de potasio. Redistribución celular, estimulación beta-2 adrenérgica, alcalosis metabólica, insulina, tratamiento en la intoxicación digitálica. Si hablamos de pérdidas renales, el uso de diuréticos, hipomagnesemia, trastornos tubulares, hiperaldosteronismo, ingesta de regaliza, síndrome de Cushing, cetoacidosis diabética. Y en cuanto a pérdidas extrarrenales, pérdidas digestivas como el vómito, diarrea, el uso de laxantes, las fístulas, o cutáneas, sudoración profusa o quemaduras extensas. Tubulopatías. Los síndromes de Bartter y de Gilliland son un grupo de tubulopatías hereditarias donde hay un deterioro en el mecanismo de concentración en la orina y transporte de cloruro de sodio en la nefrona distal. Tienen las siguientes características: tienen pérdida renal de sal, alcalosis metabólica hipopotasémica, y también está dentro de las tubulopatías el síndrome de Lille y la ingesta crónica de regalis causan hipocalemia, pero cursan con hipertensión arterial y supresión de la aldosterona, lo que aumenta los marcadores de renina y aldosterona. Aquí están las tubulopatías: síndrome de Bartter, de Gilliland, de Lille, la ingesta de diuréticos, de regalis, si son autosómicas recesivas dominantes, el inicio en los niños, principalmente en neonatos, en el de Bartter, la mayoría es en los adultos. Si hay alteraciones en la TA, la aldosterona sí va a estar aumentada o suprimida, y otras características de estas tubulopatías. La gravedad de las manifestaciones se correlaciona con su concentración y la velocidad de instauración. Y sus manifestaciones principales, al igual que en la hipercalemia, son cardíacas y neuromusculares, ya que esto condiciona una hiperpolarización en la membrana celular. Es frecuente observar astenia, calambres, parestesias, y la debilidad muscular se encuentra de forma similar en la hipercalemia y empieza en extremidades inferiores y va progresando hacia el tronco y extremidades superiores. También no solo hay manifestaciones neuromusculares, también hay cardíacas, alteraciones electrocardiográficas, digestivas como el íleo, renales como disminución en la filtración, nefritis intersticial, diabetes insípida, acidosis metabólica, aumento en el nitrógeno ureico, lo que puede condicionar a una encefalopatía hepática, aumento en la producción renal de prostaglandinas, pérdida de cloro, quistes renales y manifestaciones clínicas endocrinas y metabólicas, disminución de la aldosterona, aumento de renina, descenso en la insulina e intolerancia a los hidratos de carbono. Si encontramos un potasio de 3 a 2.7, hay disminución en la onda T. De 2.6 a 2.5, prolongación del QT, y menor a 2.5, presencia de ondas U y extrasístoles. Que aquí vemos un electro normal, como la onda T, se va aplanando, cómo aparece la onda U, y cómo hay una depresión del ST, la onda T se invierte y hay una onda U prominente. Para el diagnóstico de la hipocalemia, pues hay que ver si esto a través del gradiente transtubular de potasio, de qué origen es, ¿no? Dependiendo del potasio en orina, si es bajo, pues hay que hablar de
aporte insuficiente de potasio en la dieta, pérdidas como los diuréticos o gastrointestinales o cutáneas, o el paso del potasio al interior de la célula, como ocasionado por insulina, bicarbonato, estimulación beta-adrenérgica, parálisis, intoxicaciones. O si es alto, hay que ver el gradiente transtubular de potasio. Si hay un aumento en el flujo distal gracias a los diuréticos o diuresis osmótica, si hay iones en orina, cómo está la renina, para ver si esto es también causada por la aldosterona o por pérdidas extrarrenales como los vómitos, la diarrea, los diuréticos. Y bueno, el tratamiento va a depender de acuerdo a la gravedad y a la estimación del déficit de potasio. Si hay criterios de gravedad que serían nuestras alteraciones electrocardiográficas, pues hay que calcular cuánto es nuestro déficit y administrarlo. La reposición debe iniciarse preferentemente, si tolera la vía oral, por vía oral. Pero si no, pues hacerlo por la vía IV. En el caso en donde obviamente no se pueda vía oral, pues es en intolerancia a la vía oral. Cuando hay helio paralítico por el tipo de urgencia que condiciona eso, cuando sea una hipocalemia grave, potasio menor a 2.5, cuando haya ya una arritmia o cuando esta hipocalemia condicione un infarto. Si está consciente y tolera la vía oral, el tratamiento vía oral es de 40 miliequivalentes cada 4 horas. Bueno, y si es IV, hay que calcular el déficit de acuerdo a nuestra gravedad de hipocalemia. Si es una hipocalemia leve, condiciona a un 5% de déficit, si es moderada a un 10% y si es grave a un 15%. Que bueno, esto en miliequivalentes sería en leve 300 miliequivalentes, moderado 400 y en grave 500. Para el cálculo hay que calcular el potasio corporal total, el déficit de potasio y las necesidades basales. Esto es así. En un déficit del 10%, como en este paciente que tiene 70 años, que pesa 70 kilogramos, que tiene un potasio de 2.5, y decimos que el cálculo basal es un miliequivalente por kilo, o sea, 70, ¿no? El déficit sería del 10% porque es una hipocalemia moderada. 50 por 70, o sea, por el peso, 50 por el peso, que es 3.500 y el déficit es del 10%, son 350. Este es nuestro déficit. Pero hay que sumarle nuestro basal, que dijimos que era 70. Entonces, esto es lo que tiene de déficit total nuestro paciente, 420 miliequivalentes. Que, bueno, eso no, los 420 miliequivalentes no lo vamos a pasar en agudo, ya que pues también recordemos que hay cierta tolerancia de potasio tanto por vía periférica como por vía central, y de acuerdo a eso es que vamos a considerar la reposición. Bueno, dentro de los datos culturales que quería yo enseñarles, pues es que el diario de Ana Frank es de mis libros favoritos, ya que pues literalmente es un diario de una pequeña judía que lo escribió mientras se estaba escondida en una casa cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Lo escribió el 12 de junio de 1942 al 1 de agosto de 1944. El 4 de agosto de 1944 los descubrieron y los llevaron a campos de concentración. Ella y su hermana mayor Margot se fueron juntas al mismo campo y ahí murieron de tifo. Margot murió el 12 de febrero y poco después Ana alrededor del 15 de febrero. El único que sobrevivió fue su papá, el papá de Ana Frank, y pues este señor sabía que de las últimas peticiones de Ana era que publicara este diario para darlo a conocer
pues al mundo, ¿no? De cómo era, cómo se vivía la Segunda Guerra Mundial en personas que estaban ocultas o escondidas, cómo ella no tuvo pues una adolescencia como la de cualquier mujer normal, pues porque todo lo tuvo que vivir ahí y pues el diario era su desahogo.